Las determinaciones del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la soberanía de Puerto Rico y la imposición de una Junta de Control Fiscal Federal han sido punta de lanza de un candente debate sobre el fin del ELA, la posibilidad de un cambio en el estatus de la isla y el votar por un gobierno que no podrá administrar el país. Sobre el impacto tanto a nivel político como económico y civil de estas determinaciones, conversamos a fondo con el licenciado Fermín Arraiza, experto en derechos civiles. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ti, Mardeli. ¿Causalidad o casualidad que el mismo día que se aprueba, por lo menos en la Cámara de Representantes, el proyecto sobre la Junta de Control Fiscal, el Tribunal Supremo baja con una determinación que trata de limitar a lo que es la doble exposición, pero cuando uno la lee con calma y paciencia se da cuenta de que hay muchas otras implicaciones? Eso es así. No surgen, este tipo de decisiones no surgen por casualidad, y menos tratándose del gobierno de Estados Unidos. Yo entiendo que muchas veces este tipo de decisiones se coordinan entre las distintas agencias y las distintas esferas del gobierno, y sí, definitivamente tiene un efecto mucho más allá del análisis de doble exposición. Sobre todo porque recordamos que en la argumentación de este caso de Pueblo versus Sánchez Valle vimos a jueces muy conscientes de las implicaciones a nivel internacional que podía tener una expresión de parte de ese cuerpo en cuanto a la situación territorial de Puerto Rico. Es así. De hecho, si uno mira la decisión desde la perspectiva de los derechos humanos y los derechos civiles, es una decisión de avanzada, lo único que mal redactada. Los fundamentos tienen muchos defectos, no solamente defectos históricos, sino jurídicos. ¿Cómo beneficia eso a los imputados de delito y a los convictos de delito? En el sentido de que defiende lo que es uno de los postulados de nuestra Constitución y de la Constitución de Estados Unidos, de que ninguna persona debe ser expuesta dos veces por el mismo delito, por los mismos hechos. Y era algo que había estado ocurriendo en Puerto Rico, que acusaban a una persona por los mismos hechos. Eso es así. A nivel federal y a nivel estatal. Y muchos nos preguntábamos, ¿dónde está la doble exposición? ¿Cómo queda eso? Sí, lo que sucede es que en Estados Unidos siempre se ha estudiado esta doctrina a raíz del concepto de soberanía, la alegada soberanía que podrían poseer los estados de la Unión versus la soberanía federal. En Puerto Rico se trató de hacer una analogía con la soberanía interna de los estados, cuando todos sabemos que en Puerto Rico pues los poderes soberanos los posee el Congreso, no porque tenga derecho a ellos, sino porque han sido conculcados a través del Tratado de París y la Guerra Hispanoamericana. Eso es lo que básicamente desmonta esta determinación. La fuente última de poder está en el Congreso. Algunos han dicho, pero ¿y cuál es la sorpresa? Yo siempre supe que Puerto Rico era una colonia, que era un territorio. Otros quizás lo están descubriendo esta semana. Sí, pero muchos lo sabían hace tiempo. Muchos lo sabían. Nosotros tenemos cuál fue la postura del Partido Nacionalista en el año 50 cuando se aprueba la Ley 600, luego en el 1952 cuando se aprueba la Constitución, en el 54 cuando se da el ataque al Congreso. Todo eso es a raíz del engaño que cometió Estados Unidos ante la comunidad internacional para sacar a Puerto Rico de la lista de territorios coloniales de Naciones Unidas. ¿Cuál debe ser la respuesta del país ante esta determinación del Tribunal Supremo, las determinaciones que está tomando el Congreso de Estados Unidos, si finalmente, o aunque no ocurra, la aprobación ya en la Cámara de Representantes de un proyecto que le quita, desnuda completamente para los que pensaban que había algún tipo de autonomía en Puerto Rico? Las dos decisiones están íntimamente relacionadas y están relacionadas con el problema de autodeterminación. Más allá del problema de doble exposición que trata de abordar el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en este caso, hay un problema de base que es el derecho del pueblo de Puerto Rico a la autodeterminación. Y les digo esto porque cuando se habla de una junta fiscal, esa junta debió haber existido hace mucho tiempo, antes de la creación del ELA. Esa era la obligación que tenía el gobierno de Estados Unidos para con Puerto Rico y frente a la comunidad internacional. Los Estados Unidos tenían la obligación de rendir informes sobre el manejo del desarrollo económico, social y político de Puerto Rico, a base del artículo 73E de la Carta de Naciones Unidas. Lo comenzaron a hacer voluntariamente en el 1947 y ya tenemos para el 1950, finaliza 1953, con la solicitud de que se retire el nombre de Puerto Rico a base de la adopción de la Constitución de Puerto Rico. ¿Qué sucede? Mientras iban a la comunidad internacional decían, Puerto Rico está adquiriendo autogobierno a través de unos atributos de soberanía. Así lee la resolución 748 octava de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y sin embargo, vemos que ahora nos dicen otra cosa. Esa junta fiscal debió haber existido mucho antes
para que la crisis económica de Puerto Rico no desencadenara en lo que tenemos hoy en día. Y el problema que tiene el gobierno de Estados Unidos es que ellos tenían un deber de fiducia. Porque los artículos de la Carta de Naciones Unidas hablan de países bajo administración fiduciaria. Y si ellos tenían un deber de fiducia, de evitar que esto sucediera, porque ellos administraban el territorio, ellos fallaron en ese deber y ellos son responsables de la deuda. La pregunta... ¿Usted coincide en cierta manera entonces con los argumentos jurídicos de Aníbal Acevedo Vilá que se publican en la última edición de la revista jurídica? Que si de ellos viene el poder, de ellos también la obligación, de ellos también la responsabilidad. Porque las leyes que iban antes del 52, después de todo, autorizaron a Puerto Rico a emitir deuda, ¿o no? Definitivamente. Y ellos sabían que lo que estaban haciendo ante la comunidad internacional era un engaño. 1953. Pero ese proyecto de la Junta dice, la entera fe y crédito no garantiza la deuda de Puerto Rico. Es más, ustedes pagan la Junta. Lo que pasa no va es, con mi dinero. Lo que pasa es que va mucho más allá. Va a la responsabilidad que tenía Estados Unidos con Puerto Rico frente a la comunidad internacional. Una responsabilidad que eludieron para sacar a Puerto Rico de la lista y dejar de rendir esos informes económicos a Naciones Unidas. ¿Qué correspondería ahora? ¿Ir a las Naciones Unidas? Hay una audiencia en verano. No hay otra opción, no hay otra opción. El caso de Puerto Rico se debe ver en el plenario de la Asamblea General y solicitarle a la Asamblea General que solicite una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Sucedió en el caso de Namibia, lo venimos diciendo desde hace tiempo. La presencia de Estados Unidos en Puerto Rico es ilegal. Yo no tengo duda de eso. Y cualquier ilegalidad con consentimiento o esclavitud con consentimiento no es válido en nuestro sistema de derecho, no es válido en el siglo XXI. Y nosotros tenemos que resolver esta situación. ¿Quién debe ir? Debe ir el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico tiene esa responsabilidad y vamos a ver si la asumen. El tiempo dirá. Eso es así. Gracias por estar con nosotros. Gracias.